¿Qué tal? Gratos saludos. Soy Luis, portador de buenas nuevas. Y así concluyo la primera batería de datos e informaciones referentes a Alfa 22, la solución real al problema milenario aún no resuelto por la ciencia avanzada en el mundo. Todo en esta vida tiene un principio y un final, y solo es cuestión de tiempo. Todos los buenos ciudadanos en las diferentes naciones tenemos un enemigo en común, y es la corrupción milenaria que ahora es aplastante y generalizada. Esta corrupción abusiva y destructiva derrotó en guerras sucesivas y grandes confrontaciones a las generaciones de humanos a través de la historia, y eso es verificable y demostrable. Múltiples pequeñas batallas ganaron los humanos, pero la guerra final en cada generación fue ganada por la corrupción. Las actuales autodenominadas potencias mundiales, con todo el dinero que poseen, con inversiones millonarias en investigaciones científicas, no tienen ni idea qué más hacer para frenar la corrupción en sus propios países. Así como lo he reiterado en varios audios, esto resulta increíble y patético. Si los gobiernos en las diferentes naciones de habla hispana en América ya probaron con todo lo que tienen al alcance y se dan cuenta que están fracasando, entonces, ¿por qué no probar con Alfa 22, el cual resulta gratuito después de cumplido el primer año de implementación del sistema? ¿Qué más pueden perder? Recuerden que este año la corrupción de todas maneras le volverá a robar nuevamente cientos o miles de millones de dólares y probablemente más que el año anterior, por la situación cada vez más difícil por la que atraviesan múltiples sociedades. Este corolario cierra las 4 grabaciones previas, sin embargo, emitiré datos y artículos posteriores que motiven a que los ciudadanos salgan del gran adormecimiento generalizado, de la gran hipotermia mental y decidan por lo mejor para el bienestar de sus propias familias y de cada nación. Bien, aquí está la solución al problema milenario, Alfa 22. Tómenlo si así lo desean, es de ustedes. Pronto van a ir a una nueva guerra, o el enemigo milenario los hará pedazos. Los hará sufrir más de lo que muchos ahora están sufriendo. Será una guerra diferente contra la inmoralidad, contra la corrupción, y deben protegerse entre ustedes mismos. Están muriendo muchos compatriotas. Cojan las armas de la sabiduría e inteligencia. Allí está la gloria de un futuro éxito que a ustedes les fue negado. Tómenla. Merezcansela. Gracias por su valioso tiempo, Luis. A continuación he grabado datos interesantes que si disponen de tiempo pueden escucharlos, de lo contrario les reitero mi agradecimiento por el tiempo concedido. Bien, ¿qué es lo que los ciudadanos en cualquier nación desean? ¿A qué aspiran en esta corta vida los ciudadanos en las diferentes naciones? La respuesta es tácita. Aún el no letrado se da cuenta, supone, sobreentiende que desea vivir en paz, tranquilidad, desea tener oportunidades para demostrar de lo que es capaz a fin de alcanzar éxito, desea que su familia viva en un lugar seguro, que el Sistema Nacional de Salud sea eficaz y oportuno, que la educación que reciban sus hijos sea la adecuada a la realidad mundial y la infraestructura de los locales les dé la seguridad de que en el interior están protegidos los niños y jóvenes, que el trabajo le dé estabilidad y sea justamente remunerado en un país que está totalmente dolarizado, que los alimentos estén al alcance aún de los más pobres y necesitados, que los jubilados que toda su vida pagaron impuestos y reciban finalmente por circunstancias de las malas políticas nacionales y de los fracasos gubernamentales menos del mínimo vital, sean remunerados adicionalmente con justicia en un programa de compensación y asistencia constante en el tiempo hasta nivelarlos al mínimo vital mensualmente. Y así la lista de deseos y aspiraciones continúa y demora en acabar. Pero hay que bajar de la nube soñadora y aceptar que históricamente algo más allá del entendimiento humano aconteció y las generaciones que nos antecedieron no lo entendieron. Muchos ciudadanos y liderazgos se contaminaron, se corrompieron, se convirtieron en súbditos de un mal milenario, un ejército del mal orientado a pulverizar las tablas de valores éticos y morales de los humanos. No solo contaminó,
sino que incendió las mentes humanas. Todas las guerras se perdieron contra este mal y hoy día somos testigos vivientes de lo que está aconteciendo en nuestras naciones. A este mal, las generaciones lo reconocieron como la corrupción, la cual es milenaria y actualmente en múltiples países del mundo es aplastante y generalizada. Los gobiernos han probado con todo lo que la ciencia les ha facilitado en la lucha contra la corrupción, pero estos han ido de fracaso en fracaso, sea por el desconocimiento de este potente enemigo o por la mediocridad de las autoridades. Muchos gobiernos a través de la historia mundial democrática terminaron siendo líderes encubiertos de la corrupción. La corrupción a las naciones cada año religiosamente les roba cientos o miles de millones de dólares, así es, cientos o miles de millones de dólares que se deslizan silenciosos como el petróleo por tuberías a cuentas bancarias encubiertas lejanas, de difícil detección, pero hay múltiples acciones que se concluyen con pagos en efectivo constante y sonante. Los más experimentados y de alto vuelo ya no se exponen a los bancos o dinero en casa y solicitan acciones de grandes empresas en el mundo exitosas. Algunos requieren no de cantidad de papeles que representan acciones. Ahora pueden licuarlos previo acuerdo con los gastos correspondientes en una sola hoja todos los millones. Una sola hoja fácil de esconder en alguna caja de seguridad del mundo con nombre cambiado. La corrupción se las ingenia y generalmente está 1 o 2 pasos delante de los sistemas policiales y de inteligencia u organizaciones especializadas anticorrupción en el mundo. Pareciera que algunos gobiernos que se sienten ya fracasados, derrotados y cansados optan por desatenderse del real problema y aceptan esta realidad como que si fuese un cupo anual normal a pagar por los ciudadanos a la mafia. En este caso es dejar robar a la mafia, a la corrupción, para no complicarse la vida. Vivimos en un real caos encubierto, disimulado, que poco a poco se va mostrando como tal. Naciones que luchan por mejorar, pero los esfuerzos resultan estériles e infecundos. Se pierden en el tiempo y cualquier batalla ganada es efímera, se desvanece en el tiempo, pero la guerra final es ganada por la corrupción. Así lo ha confirmado la historia en el mundo. Todo aquello en lo que la corrupción se interesa, lo vulnera, lo penetra, lo contamina y termina destruyéndolo para su propio beneficio. Y la corrupción termina posesionándose en las cumbres de las montañas en los diferentes escenarios. Victoria tras victoria, con algunos reveses, algunas batallas perdidas, pero al final la guerra largamente la gana la corrupción. Un ejército de psicópatas mentales que jamás ha perdido una guerra frente a alguna generación de humanos. Los investigadores, los soñadores, los creativos, debemos aceptar que a través de la historia mundial no existió una nación paradisíaca, angelical, en donde todo fue bueno y no existió corrupción, todo fue moral y con elevado respeto a la vida humana. No hubo abusos y menos aún corrupción o robo. No debemos ingresar a la burbuja soñadora, al gran escenario onírico. Si bien en Pondicherry, algunos seres humanos seguramente bien intencionados que querían alejarse del modernismo agobiante y destructor, de la contaminación y la corrupción mundial, intentaron crear en la India, en los dominios franceses, un escenario diferente a lo que existía en el mundo, con un número final de cerca de 2.000 ciudadanos de diferentes partes del mundo en un lugar alejado del centro de la ciudad en Pondicherry. Sin embargo, al morir el número 1, con el tiempo todo fracasó. Muchos abandonaron y volvieron a sus países de origen, y ahora ese lugar ya dejó de ser lo que fue en sus primeros días, en donde todos se cuidaban y trabajaban para un fin común seguramente bien intencionado, para crear una sociedad diferente, apartados de la suciedad del mundo. Hoy Pondicherry es un atractivo turístico lejano y con ello llega todo lo que conocemos, lo bueno y lo malo. Las generaciones se extinguen derrotadas por la corrupción. Allí está posesionada, esperando su momento para diseminarse a fin de ejercer dominio. Ahora nuestras generaciones, especialmente la de los jóvenes, deben reaccionar.
Deben despertar del adormecimiento generalizado, de la gran hipotermia mental. Deben los jóvenes proteger a la generación de niños. Mi generación de mayores en gran número se prostituyó en el tiempo. La de adultos, seguramente la mitad ya está contaminada y solo nos quedan los jóvenes. Estamos en una guerra entre el bien contra el mal, entre quienes construyen contra quienes destruyen, entre quienes son morales contra los inmorales, entre los que son honestos, buenos y justos contra los que son corruptos. No se trata de una confrontación de ideas, es una lucha contra una fuerza milenaria muy superior que no tiene cuándo acabar en la historia de la humanidad. Fuimos advertidos hace más de 40 años por astrólogos e investigadores serios y responsables que en Acuario las cosas saldrían de lo oculto a la luz y se generarían grandes contenciones, confrontaciones, pero muy pocos prestaron atención a estas advertencias y múltiples genios de la política y profesionales en su tiempo se sonrieron, se burlaron de lo que ellos calificaron como tonterías. Pero el tiempo es un muy buen juez y consejero, y ahora confirmamos que así se está dando en la mayoría de países. Aún las suciedades brotarían a la luz si los humanos así se esforzaran por desecharlas. La mención del poeta peruano de sigla GP, donde se aplica el dedo brota pus, ya es anticuada. Yo les digo que ahora la pus brota sola, como lava candente de un volcán. Los razonamientos, juicios, los hechos como consecuencia lógica de la demostración de acontecimientos fijan un recorrido perceptivo que no condiciona el acceso a la realidad de la materia y de los objetos, pero dificulta el discernimiento de aquello que no se percibe y menos aún de aquello que no se puede tocar ni imaginar en su forma. En el escenario de la planificación de la maldad del corrupto, no hay una demostración física u objetiva previa de sus realidades. Sin embargo, el escenario de la vivencia real fija una evidencia en la consecuencia de hechos que día a día vivimos que no requieren de una demostración. La ciencia exige la demostración para dar la valoración científica a los hechos, acontecimientos, etc. Sin embargo, el fracaso de la ciencia miope y ciega en el escenario de la corrupción es evidente en el mundo democrático. Las matemáticas y la designación lógica de la evidencia de un teorema no funcionan en un escenario en el que usted no puede ver al enemigo en su fase de planificación, no lo puede tocar y menos aún imaginar en su forma. El fracaso de la humanidad a través de los miles de años de existencia hasta lo que conocemos es una realidad. La corrupción derrotó a las generaciones que nos antecedieron. Esto no es una lucha democrática, esto no es una lucha de ideas, como lo mencioné anteriormente. Esta es una guerra contra un ejército de psicópatas mentales que se desenvuelve en un escenario diferente al momento de la planificación de su maldad. Y su ejecución silenciosa, soterrada, encubierta es eficaz. Y si se detecta, es medible y cuantificable. Pero ese es el error, atacar a los hechos y de allí tomar las decisiones, y eso es y ha sido el fracaso histórico de la humanidad. No fueron a quebrar la planificación porque la ciencia no entiende esa realidad. La ciencia, en la que casi todos los humanos basan sus conocimientos, desechó su equilibrio y balance para nivelarse en los procesos de cambios al interior de esta una de las matrix holográficas planas de energía y materia, desechando o no prestando atención a su complemento, la no ciencia. Como esto es una complejidad que el pueblo común no lo va a entender y se van a confundir, un equipo de jóvenes deberá integrar a Alfa 22 en su nación, y ellos serán preparados para frenar la corrupción en su país y mantenerla bajo control razonable. Los ciudadanos disfrutarán de los efectos del éxito que logre Alfa 22, pero compartirán momentos juntos para seguir avanzando. Nada hay más fascinante que concluir una exposición o compartir información a distancia con el final de una base sólida y de manera concreta, concisa, en una síntesis entendible e impactante. Pero esta realidad no es un caso común. Esta es una realidad diferente que debe entenderse y comprenderse de una manera diferente. Se ha probado contra la corrupción todo lo posible y todo ha resultado un fracaso.
Ahora hay que probar con lo imposible. Y recuerden que la diferencia entre lo posible y lo imposible radica en la decisión y en la voluntad humana. Para ello ha sido creado Alfa 22, para frenar la corrupción en sus naciones, y está al alcance de los ciudadanos morales, buenos, honestos y justos. El que tenga entendimiento que entienda, el que alcance comprensión que comprenda. Ustedes, jóvenes en sus países, deberán decidir por el futuro de sus hijos. Protejan a sus familias, protejan su nación, frenen la corrupción milenaria, hagan ese esfuerzo, meréscanse los resultados. Este no es el final, es el inicio de una nueva realidad y un nuevo escenario. Bien, he compartido datos sueltos, desordenados, para que su mente una las piezas de un rompecabezas que su propio marco paradigmático en su mente no lo ha registrado en sus vivencias. Pero son palabras y sinceras. Sin embargo, la acción va a llegar si los ciudadanos así lo desean. Es muy difícil aceptar que alguna nación que se encuentre en dificultades serias contra la corrupción y habiendo empleado todo lo que está a su alcance el señor presidente de la República y sus líderes perciben que van en línea del fracaso, tal cual las generaciones que los antecedieron, se atreva a desdeñar esta opción científica que dará satisfacciones reales a los ciudadanos de las diferentes naciones. Realmente Alfa 22 es la solución para el problema de la corrupción milenaria aplastante y generalizada. Gracias. Muchas gracias por su valioso tiempo. Luis.